Buenas, queridos hermanos, a través de este programa Mensaje de Luz que se transmite por este espacio de YouTube. Queridos hermanos, Mensaje de Luz, una vez más trayéndole estos prodigiosos, grandiosos y bendecidos programas para que tenga alternativas en la vida diferente a la que tiene actualmente. Usted puede estar en este momento bamboleando su destino y su vida, colgando de un hilo de aquí para allá, para acá, pero no sabe que hay un punto determinado el cual lo va a poner a pasar por la cuerda floja de la vida. ¿Qué significa la cuerda floja? Precisamente estar en una cuerda sin saber por cuánto tiempo puede estar agarrado a ella y se pueda caer usted, no puede agarrarlo más o la cuerda pueda reventarse o cortarse. Bueno, queridos hermanos, la palabra de hoy para Mensajes de Luz es esta: no se vuelvan destructores de obras y no entierren ministerios. Queridos hermanos, alabando a Dios poderoso, omnipresente, por el sur, el norte, el este y el este, le pedimos en el momento presente que baje el Espíritu Santo con toda la fe en este instante. Gracias, Señor. Bueno, vamos a empezar a transmitirle este mensaje. No se vuelvan destructores de obras y no entierren ministerios. Muchos llamarse pastores de iglesias o líderes de obras o ministerios se han dedicado a destruir lo que podría ser una gran obra para el reino de Dios, como lo encomendó Jesús, y en vez de ensalzarlas o darle bendiciones y bienvenidas, las quieren cortar, juzgan, condenan y rompen estatutos de Jesús en la tierra. Si no creen en la obra de otros, o que el Señor no les habla a nadie sino a ellos exclusivamente, y entonces ¿dónde queda el Señor que dice no hago acepción de personas? Entierran ministerio porque se creen los grandes ejes y descubridores del Evangelio de Cristo. Cristalizan esto, aquello y se dedican a meter doctrinas teológicas que no están prohibidas, como tampoco es que les haya puesto Dios a estudiar tanto y tanto, que no solo les patina el coco, sino que se lo toman a pecho y se cuelgan medallas porque tienen ministerios adinerados, se puede decir, o llamativos, o Dios les ha permitido de buen goce, y que Dios les bendiga sus obras en la tierra, pero no destruyan otros ministerios que son es para Dios, no para complacerlos a ustedes, criticando o enviándoles mensajes a otros ministerios. Estabilícese ubicando si es espiritualidad. Bienvenidos todos los que hagan algo por el único reino que amamos, el reino de Dios en la tierra. Hermanos, hermanas, miren, Pedro no se jactó de decir que él anduvo con Jesús, que vivió con Jesús y recibió enseñanza directa del Maestro. Solo cuestionó eso con Pablo de Tarso o Saulo, pero cuando Dios le dio el entendimiento de que él iba a hacer la obra de las iglesias
y que debería ser aceptado, cayó y dejó trabajar a Jesús en él, en Pablo, porque fue una gran misión. Pero veamos, escúcheme bien, veamos qué pasó en Hechos 10, del 1 al 48. De una vez los invito, prepárense para una función con Dios verdadera, una de las mejores películas que ustedes han escuchado y visto en su vida. Gracias, Señor, la película de la vida real, Pedro y Cornelio. Y dice así, del 1 al 48. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Escúchenme bien, era un hombre que compartía con el pueblo. Escúchenme bien, ya. Y oraba a Dios siempre. Siempre hay que orarle a Dios, en todo momento, pero hay que orarle. Este vio claramente en una visión, óigame bien, ¿quién? Cornelio, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oh, gloria al Señor, qué belleza. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Sí, señoras y señores, veamos. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué significa la palabra éxtasis? Vamos a verla. Estado de la persona. Primero, que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. Se coloca en esa posición, esa actitud mental, emocional, espiritual, como se llame. Y se llama éxtasis. Segundo, estado del alma, en que se experimenta unión mística con Dios por medio de la contemplación y una disminución de todas las funciones orgánicas. Óigame bien, el estado del alma en que se experimenta una unión mística con Dios, se hace una conexión por medio de la contemplación y una disminución de todas las funciones orgánicas. Los órganos se colocan suaves y se colocan densos. Entonces dice, el término éxtasis proviene del griego eka-éxtasis, lo cual quiere decir que Pedro pudo haber entrado en un estado subliminal, óigame bien, al sentir este éxtasis. Y entonces en el 11 dice, sigamos, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los 4 puntas era bajado a la tierra, óigame bien. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Óigame bien, diga revelación, gloria al Señor. Era una revelación. Aquí podemos ver por qué su estado de éxtasis estaba recibiendo
una revelación de parte del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y vemos en el 16, 17, esto dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, bajaba y subía 1, bajaba y subía 2, bajaba y subía 3. Y dice en el 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría, óigame bien, lo que iba a pasar con ese significado que estaba viendo, ya, significado de lo que estaba apreciando, de lo que Dios le estaba mostrando, dice, la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Óigame bien, llegaron. Entonces en el 16 vemos que la señal se recoge, la señal se va. En el 17 vemos la visión lo tenía perplejo y las personas enviadas llegaron. Quiere decir que mientras él estaba perplejo, ya en lo que significaría esa visión, Dios le respondió porque le tocaron. Quiere decir, y llegaron los 3 enviados, escúcheme bien, habían llegado. Y él había visto 3 veces bajar precisamente esta tela, este lienzo, que bajaba y subía 3 veces. Óigame bien. Entonces seguimos. Entonces, dice en el 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Óigame bien. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Él estaba buscando el significado. Óigame bien, aquí lo dice claramente. Estaba perplejo dentro de sí lo que le significaría la visión que había visto. Y le dijo el Espíritu, es que 3 hombres le buscaban. Ahí estaba la respuesta a la visión. Levántate pues, le dijo en el 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Le estaba dando una orden. ¿Quién? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mire bien. Y el Espíritu da una orden directa. Óigame bien, a Pedro. No lo deja pensar. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¡Qué maravilla! Vemos esto cómo funciona. Ahora vamos en el 22. En el 22 entramos aún en la perplejidad de Pedro a través de ver aquella visión. Óigame bien. Y dice, vamos al 21 primero. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ya el Espíritu le había dicho. Ya el Espíritu le había respondido y le había advertido. Ya lo vimos. Se dice en el 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Óigame bien, para oír tus palabras. Y vemos, ya, para oír tus palabras, repita, para oír tus palabras, Señor, para oír tu palabra, Dios. Él tenía una respuesta ordenada por el Espíritu Santo para aquel llamado, ya, que Cornelio, santo varón de Dios, había recibido, y que a través de los 3 emisarios que había enviado, recibía una respuesta a Pedro. ¿Por qué estaban ellos ahí?
En el 25 volvemos y vemos. Luego bajamos al 25 y dice así. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ya. Porque dice en el 23, entonces haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, era algo importante, era una ceremonia importante. Iban a recibir a Pedro, el apóstol, que estuvo y convivió con Jesús. Óigame bien. Entonces, pasamos al 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas aquí demostró un respeto por él. Pero mire bien, en el 26 dice, ya. Cuando Pedro, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, le estaba explicando. Cornelio mostró respeto por él en el 25, en el cual Pedro, en el 26, no aceptó porque le aclara que ni él mismo era más grande que Jesús. Y mire, y en el 28 le explica el aceptarlos. Aquí va. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, o sea, esa fue la visión que vio Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo. Óigame bien, estaba Pedro declarando lo que Dios le había mostrado. Y vemos en el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Le dijo Pedro. ¿Quieres saber por qué le hicieron venir? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Quería saber Pedro. Y en el 30, mire bien lo que dice. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Qué nos enteramos nosotros aquí? Aquí nos enteramos de algo importante, particular. Ya. Cornelio le explica y ya Pedro sabe de qué se trató, que era una revelación del Espíritu Santo, porque había habido una conexión y Pedro lo había visto cuando entró en éxtasis esperando el alimento y a través de la visión le mostraba el bajar el lienzo 3 veces y subirlo. Ahí le estaba mostrando a él ya qué significaría lo que estaba viviendo en ese momento. O sea, el Espíritu Santo le estaba mostrando mucho antes lo que él iba a vivir después, porque era la conexión, la visión, la revelación que ambos había recibido, Cornelio en un sitio y Pedro en otro. El Espíritu Santo se le manifestó a Cornelio y Pedro, que era el gran discípulo de Jesús, estaba recibiendo la otra revelación, la otra visión. Bueno, en el 31, 32 y 33 vemos esto y dice, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Mire, o sea, le está comentando la visión, la revelación de tal manera Cornelio a Pedro, y Pedro lo está escuchando. Miren,
Y aquí Pedro sabe que no puede negarse a su pedido. Y él en adelante le da una explicación de la enseñanza completa, el por qué están ahí y el por qué él tiene que cumplir al que lo envió. O sea, aquí a Jesús, exactamente. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Le termina Cornelio de decir a Pedro. Óigame bien lo que dice Pedro. Y aquí está así. Dice Pedro en 34. Verso 34 de Hechos 10, verso 34, vuelvo y lo repito. Entonces Pedro, mire, Pedro había estado callado, con la boca cerrada, pero dice en el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que si en este momento había una obra para Cornelio de bendición a través de que el Espíritu Santo, el ángel, se le había mostrado para que llegase donde Pedro, Pedro estaba cumpliendo el cometido de Jesús a través de la visión que tuvo y la revelación del lienzo de las 3 personas que envió Cornelio. Ya estaba con Cornelio. ¿Qué faltaba? Que Cornelio escuchara lo que iba a hablar, lo que tenía que decirle. Y aquí está la respuesta. Entonces dice, ya Pedro había abierto la boca y se continúa Pedro en el diálogo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, palabra diga gloria al Señor, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Óigame bien, gloria al Señor, dice. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice en el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, miren lo que dice Pedro, ahí sí aclara, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, gloria a Dios. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí Pedro les estaba dando una enseñanza, escúcheme bien. Pero esta enseñanza tenía un efecto, porque la enseñanza de la palabra de Dios no devuelve vacía. Mire usted lo que pasó. Vamos a continuar. Y dice así, mientras aún hablaba Pedro, óigame bien, mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, deslumbrados, atónitos, óigame bien, ya, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, estaba demostrando Dios que eso era para todos, mira lo que dice. Atónitos, o sea, estaban prácticamente
así quedaron y se daban de cuenta que el Espíritu Santo y sus dones, y los dones del Espíritu Santo, era para todos. Y esto lo sabía en ese momento Pedro. El Señor le estaba mostrando que su revelación era cierta, su visión, que lo había dejado perplejo unos días antes, se estaba convirtiendo en realidad. Entonces dice, en el 46 dice, continúa, ya, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria al Señor. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Magnificencia. Le daban el poder a Dios, no a ellos ni a Pedro, ni a los que estaban con Pedro, sino a Dios, óigame bien. Y en el 47 responde y da una reflexión. Mire bien lo que dice. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gloria a Dios. Pedro estaba dando una certificación, sí señor, da una reflexión inmediata. Y ya en el 48, mire bien lo que dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué hermoso. Y ya en el 48 confraterniza con ellos y entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Gloria al Señor. Mire esto. Aquí vemos cómo una misión para la cual Pedro no estaba aún preparado, de darse cuenta que a través de él iba a ser utilizado para que los gentiles, óigame bien, los que no eran judíos, los naturales, los carnales, los incursisos, como le llamase, ellos también tuvieran derecho al Espíritu Santo y a recibir y hablar en lenguas, como usted, yo, cualquiera que me está escuchando. Cualquiera porque tenga un ministerio muy grande, o aquel que lo tiene chico, o aquel que tiene un llamado. Sí, señor. Por eso la prédica se llama, no se vuelvan destructores de obras y no entierren ministerios a través de dogmas que no deben estar en las iglesias cristianas. Mire bien. Aquí vamos a ver a partir de Hechos 11, del 1 al 18. Y vemos así, dice esto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Y mire bien, el título del 11 al 18 es Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, aclarando esto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Quiere decir que ellos se creían con más fuerza de los incursisos. Óigame bien, y así no es. Y se dio inicio a una confrontación con el discernimiento debido a que los gentiles no eran judíos y ellos demostraban ante Pedro ser duros de corazón. Óigame bien, pero miren el 3, y en el 3 dice así, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los criticaban, lo mismo que había pasado con Jesús, que Pedro ya había vivido cuando en Mateo 5, 27 al 5, 31 le dice, los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo, no respondieron los apóstoles y los discípulos, se paró Jesús a representar su obra en la tierra y le dijo, yo no he venido a llamar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Óigame, respondiendo Jesús le dijo, yo no he venido a llamar los que están sanos, sino los que están enfermos. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos. Óigame bien, aclaró
Jesús, ¿o no aclaró? Aclaró. Y eso directamente lo hacía de personas, como en este caso lo estaba haciendo con Pedro, que lo estaba utilizando para esta obra. Y en el 3 hace una reprensión a Pedro. Ellos le hacen una reprensión a Pedro porque eran unos religiosos de esos bien de antaño, unos religiosos de esos bien resguardados, que se resguardan detrás de las religiones para esconder realmente las convicciones, óigame bien, espirituales de Jesús, que son muy diferentes, y las quieren esconder con una frase de un versículo y no exponer así claramente, como en este momento le está dando el mensaje de luz para las naciones a usted la palabra. Sí, Señor. En usted puede haber un ministerio, puede haber una obra, y no va a ser obra muerta, ni va a ser un ministerio ya enterrado y destruido, como muchos lo quieren ver. No, Señor, va a ser obra de Dios, porque va a ser obra de Dios. Así lo ha determinado Dios, hasta el final. Escúcheme bien lo que dice. Y en el 3 hacen una reprensión a Pedro por las creencias religiosas. Entonces vemos, en el 4 en adelante, empieza a darles una explicación de la revelación para que entendieran, porque no querían entender, estaban duros, se dice, ya. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, ya, lo que ya había pasado, óigame bien, ya. Entonces, cuando, óigame bien, el mensaje mejor, y terminó rematando, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Miren, vamos a verlo, se dice. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden de lo sucedido, diciendo, estaba yo, óigame bien, estaba yo, aclara Pedro, en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis, una visión, algo semejante a un lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oía una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Óigame bien. Si tu ministerio o tu obra empieza de alguna manera, es limpio por Jesús, nuestro Señor Jesucristo. No por una iglesia, no por un apóstol de otra iglesia, no por condena de un pastor, no porque nadie te señale o te diga, óigame bien, es por el mismísimo Jesús que le dijo a Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Le explica Pedro a esos religiosos duros de corazón que decían por qué habían entrado esos incircuncisos a la casa de los santos o sagrados, como se consideraban ellos en la época. Ya. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Se refería a él mismo, que Cornelio había tenido ya la visión y la revelación, igualmente al tiempo que la había tenido Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Y si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que habíamos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese
estorbar a Dios. Gloria al Señor. Mírenlo. Y lo asevera Pedro. En el mensaje, mejor todavía, y terminó rematando. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aquí vemos que Pedro racionaliza, resumiendo, ¿quién era yo que pudiese esto perturbar a Dios? ¿Ya? ¿Quién era yo que pudiese estorbar, molestar o dañar una obra de Dios? ¿Quién? Por eso en la tierra nadie puede dañar una obra. Ya, nadie puede dañar un ministerio. Con palabras van o palabras vienen. No, señor, oiga bien. No se puede tumbar ninguna obra o ministerio. Por eso lo que dijo Pedro era exacto. Nadie podía tumbar lo que Dios hacía o permitía, por lo que no se puede ser de estorbo en una obra, porque en las obras son de Dios. Y ahí estaba siendo Pedro claro. El que neutralice una visión o revelación es un estorbo para la iglesia cristiana de Jesús en la tierra, para las obras, ministerios de hombres revelados o hombres de visiones, como el caso pasó con Cornelio, que venía con la visión, igualmente con la revelación, que estaba Pedro. Óigame bien. Y en el 48, vamos al 48, dice de igual manera esto. Entonces dice, como ellos en su corazón duro, después de la explicación de Pedro, se dieron ante tal revelación recibida por Pedro, era algo extraordinario. Aquí lo vemos, señores. Entonces, oída, en el 18, perdón, no el 48, 18. Entonces, oída estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Óigame bien, después que Pedro le hizo caer en cuenta, entonces, oída estas cosas, de parte de Pedro, pues lógico, a los religiosos duros de corazón, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oígame bien, estaba en ese momento entrando todas aquellas personas que habían sido reveladas por Dios. Vemos cómo ellos en su corazón duro, después de la explicación de Pedro, se dieron ante tal revelación recibida por Pedro. Era algo extraordinario porque ellos remataron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y en esto sabíamos que era de la vida eterna, a la cual se referían ellos, los duros de corazón, los religiosos duros, que dañan obras y entierran ministerio. Entonces, dice, la vida eterna a la cual tenemos derecho todos. Sí, por eso Pedro, confirmarlo, lo declaró. En ese momento ellos se estremecían porque Pedro les estaba dando una revelación nueva a algo que ellos estaban viviendo, en las cuales tenían un entorno de tener a Dios guardado, metido en los baúles, en los cajones de ellos, como exclusivamente ellos los dueños de Dios. Y eso pasa. Por eso se destruyen muchas obras y entierran ministerios y quedan ahí en olvido por religiosos duros que quizás no han tenido una revelación como la que tenía en el momento Cornelio y la que tenía Pedro. Óigame bien. Entonces, por eso en el verso 34, bueno, vamos al verso 34. En el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verso 10, 34, escúchenme bien, de Hechos. Que Dios no hace acepción de personas. Ahí Pedro comprendió lo confirmado por Dios y se los trajo a ellos en mensaje para que no fueran a tambalear, para que no fueran a escaparse de la
unción de Dios sobre los gentiles, sobre Cornelio, sobre su familia, sobre los íntimos, los allegados que él había invitado para escuchar a Pedro en la revelación que le había dado Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, hay que cuidar de atacar sin ningún motivo fuerte un ministerio, una obra, porque tú no sabes a quién le habla el Espíritu Santo. Y le ha dado una revelación a través de una visión, y esta se valora y respeta. Por eso dio Dios diferentes clases de misión a cada cual para que la moldeara con el poder otorgado de los dones del Espíritu Santo, como dice aquí, que se le entregaron también a los gentiles. Óigame bien, no a los religiosos duros de corazón. Óigame bien. Entonces, yo diezmo, ofrendo, participo, aporto, y todo lo que se haga por el reino de Dios lo tiene pendiente, no lo olvida y se congratula con este gesto, porque veámoslo con Cornelio, varón, óigame bien, de Dios. Hechos 10, 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, óigame bien, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces era una manera de mantener el nombre de Dios en alto y su bendición. Y Dios lo tuvo pendiente y dio una visión. Óigame bien, este hombre fue utilizado por Dios para una visión maravillosa de parte de Dios, lo que demuestra que Dios no lo había olvidado y lo tenía pendiente y lo mandó a bendecir. Esto demuestra, hermano, hermana, que las obras no se interrumpen, sino que se fortifican y se les da bendiciones y gloria al Señor, porque no se vuelve a repetir, que no se vuelvan destructores de obras y no entierren ministerios que quedan olvidados. En este momento te invito a llamar al 302-254-7645. 302-254-7645. O puedes llamar al fijo 339-8875. 339-8875. Óyeme bien. 339-8875. ¿Correcto? O al celular 302-254-7645. Queridos hermanos, así te invito a que el día de hoy, en la oración de aceptación a nuestro Señor, lo recibas también desde cualquier lugar donde tú estés. Ahí vamos. Señor mío, te acepto como mi único Dios y Salvador, como Rey de la tierra, bendecido, para sacarnos, limpiarnos y apartarnos de lo oprobio y limpiarnos de la maldad, y darnos tus santos dones y tu bendición, igualmente para servirte. Gracias, Dios, por recibirme en tu reino. Querido hermano, si has hecho esta oración, dalo por un hecho, estar seguro de que tu nombre queda escrito en el libro de la vida, en el libro del amor y en el libro de la verdad para siempre. Porque así lo dice Dios, no lo digo yo. Querido hermano, guárdate en todo momento, en todo instante, y cúbrete con la sangre de Cristo en los momentos que más necesite, para que Dios se fortalezca en ti. Así que te digo, Dios te bendiga y hasta un nuevo programa.